Boker Tov, Shalom Alejenahim, Javerim Bejavedot. Damos inicio a esta clase y nos corresponde la lección número 8 sobre los signos vocálicos tipo U, Nikud, sobre los puntos vocálicos. Las clases anteriores ya habíamos compartido las otras vocales y hoy nos corresponde la vocal U, que la tenemos en dos expresiones hebreas, en dos nekudot. La nikud, vamos a ver la nikud shuruk y kubutz. Decíamos que las vocales hebreas de los masoretas en el siglo VIII fueron diseñadas para conservar la fonética original de los textos hebreos. Entonces, kubut, tenemos la vocal shuruk y la vocal kubutz. Tenemos que la vocal shuruk es una vocal larga y que el punto que está colocado en la mitad de la consonante vav, que es la letra 6, convierte a la letra vav en una vocal U, que recibe el nombre de shuruk y es una U larga. Recordemos que siempre que lleva el dagesh, el punto diacrítico, que esté acompañado de una consonante, hace de esa vocal una vocal larga. Y segundo, tenemos el kubutz, la vocal kubutz, el nikud kubutz en hebreo, y es una vocal corta. Estos tres punticos que están inclinados hacia la izquierda es kubutz. Y shuruk, cuando está acompañada de la letra vav. Y los ejemplos que tenemos para ella en el vocabulario, tenemos aquí varias palabras. Tenemos como es la palabra emuná. Emuná es lo que se traduce como fe, fidelidad, fe. La convicción de lo que se espera es una convicción realizada a partir de una conversión. Para eso tenemos en la palabra hebrea emuná, tenemos la alef acompañada de su vocal breve, es una vocal breve, una E breve. Tenemos la min, la letra 13, la vav con una shuruk. En este caso, la vav es una U acompañada de shuruk. Y tenemos la nun, la letra 14 con una kamad gadol, y la G, la letra 5. Entonces tenemos una E breve, una min con una shuruk, que sería la M con la U, sería emu, y la nun con la kamad gadol, que es una larga, sería emuná, que la hace una A tildada. Se traduce como fe. Segunda palabra, galut, exilio. Galut, exilio. La gimel, lamet. Nuevamente tenemos la vav
con el puntico en el centro, en la mitad de la letra, y la Tav, la letra 22. Tenemos, y su pronunciación es Galut. La tercera palabra es Kulano. Kulano, todos nosotros, traduce nosotros. Tenemos la Kaf, letra 11, la Lamen, letra 12, la Nun, la letra 14, la Vav, la letra 6. Están acompañadas de 3 vocales. La Kaf, por tener el dagesh en el centro, es una K de kiosco. Y la Lamen, acompañada de una K más gadol, entonces es Kulano. Y traduce nosotros. La siguiente palabra es Pasuk, versículo. Pasuk. Tenemos las letras 17, la 15, la 6 y tenemos la siguiente letra aquí, Pasuk, la letra 19. Entonces es Pasuk, versículo. La siguiente palabra es Ruth, no la Red, Vav y la Tav. En este caso la Vav juega el papel de una U. Ruth. Ruth. La siguiente palabra es Sukkot. Sukkot. De entre las 7 convocatorias mencionadas en Levítico, aparte del Shabbat, tenemos que es fiesta de los tabernáculos, fiesta de las enramadas, la última convocatoria mencionada en Tisri como la que da final al proceso histórico del plan de redención. Después de esta vendría la octava, que ya es el Olam, pero ya eso ya es un tema de estudio muy aparte. Sukkot tenemos la letra 15, la letra 11, la 6 y la 22. Necesitamos también estudiar sobre los valores de la letra. Aquí estamos mencionando solamente posiciones de la letra en el orden de la estructura de la 22, de la Aleph hasta la Tav. Pasuk. Sukkot. Sukkot. Bueno, entonces tenemos la otra que es Sus. Sus es caballo. Tenemos dos Sameh, 2 letras 15. Y está la letra U larga, y es Sus, que es caballo. Aquí es bueno resaltar que algunos traducen Sus diciendo que Jesús en hebreo es caballo, y la palabra Jesús en hebreo no existe. Por tanto, Sus es caballo y no se puede traducir como Jesús. Habíamos hablado de la palabra Sus como caballo y Susá como yegua o potranca. Entonces, claro que aquí hay que diferenciar entre una potranca y una yegua, porque la yegua es la que tiene cría, la que ha parido. Y también podemos sacar el plural, que lo vamos a ver más adelante. La siguiente palabra es Yeshua. Aquí algunos lo escriben como Yeshua o Yeshua. Solamente la diferencia lo hacen la vocal que se le coloque en este lugar. Aquí nosotros podemos colocarle, algunos le colocan, o sea, lo traducen como Yeshua, pero aquí en esta palabra no está diciendo Yeshua, porque tenemos una seré, y la seré es una E larga. Entonces en este caso sería Yeshua. Yeshua. Aquí es cuestión dónde le están colocando
la vocal. ¿Qué tipo de vocal le colocan a la yod, a la letra 10? ¿Sí? Si le colocamos una A, sería ya. Y este es un tema que algunos lo analizan. Algunos dicen que no se pronuncia Yeshua, otros que dicen Yashua. Y les explicaba en una clase anterior, no recuerdo si para ustedes, que las vocales, existen vocales abiertas y vocales cerradas. Cuando se va a pronunciar al creador, en este caso como en la palabra eterno, ya, entonces nos da una pista de cuál es la correcta pronunciación, si es ya o es ye. Ya es un tema de interpretación que no está dentro de esta clase. Y por último tenemos Yom Kippur. Yom Kippur. Yom es día. Yom tenemos la Yod, la Vav nuevamente y la Mensofit. La letra 13, la Mensofit. También tenemos aquí nuevamente la letra 11, la Kaf. Tenemos la letra 17 como una P. Aquí es bueno resaltar y recordar que tanto la Kaf, la letra 11, como la letra 17 tienen Dagesh en el centro de la letra. Entonces, por tal razón, es P. Aquí es una P y una Kaf. Es decir, inicia esta palabra con Kaf, que es la letra 11. Si no tuviera el Dagesh, sería una J. Y si no tuviera en la P, la letra 17 del Dagesh, sería una Fe. Sería Fe de faro. Y aquí tenemos la U, ¿ya? Y tenemos la Resh, la letra 20. Y entonces sería Yom, que es día, Yom día, Kippur, Yom Kippur, día de la expiación o día de juicio, o de lo que se interpreta como el juicio investigador. Históricamente, históricamente correspondería a 1844. En 1844, recordemos que existen 4 dimensiones en la interpretación. Desde una perspectiva no de traducción, sino de interpretación, existen 4 dimensiones. Y aquí, si lo hablamos a Yom Kippur de 1844, estaría hablando de la segunda dimensión, de la segunda y tercera dimensión, la historia con la profecía. Y la cuarta dimensión sería el contexto profético de preparación para lo que tiene que ver con la eternidad, el perdón. Y de lo literal sería entonces la festividad literal que se presenta en ese día. Entonces tenemos lo literal, lo histórico, lo profético y lo espiritual. Entonces hasta aquí, esto terminaríamos la clase, la hemos terminado muy rápido. Me gustaría saber qué preguntas hay o qué no entendieron o explicamos. Pues bueno, tenemos tiempo para repasar de pronto otras vocales. Yo sí tengo una pregunta. Sí, señor. En la palabra Yeshua, por favor, Yeshua. se vuelve Yeshua, Sí, o en la palabra Sukkot, por ejemplo. sí, señor. ¿Qué hace que nosotros tengamos que utilizar la letra Samek o la letra Shin o Sin? Porque Sin suena igual que Samek, ¿sí? Es la letra Sin, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace que se use una u otra? O la Samek o la Sin. O la sin, en este caso, están Esa es viendo. la Sin. Sí, esta es la La shin. Shin, Shin. porque tiene el puntillo, sí. El Sí, puntillo a la derecha. ok, perfecto. Entonces vamos a recordar un poquito. Recordemos que está la Shin, que es la letra 21. La Shin generalmente es usada para contextualizaciones más que todo espirituales. Por ejemplo,
Shawot. Eh, Ok. Contextualiza la parte más que es palabras que tienen que ver con palabras sagradas, palabras que tienen que ver con contextos proféticos. Aunque todas las letras son proféticas, en este momento aluda a la historia en un contexto cronológico, como lo hace la Samen. La Samen puede estar determinada para objetos, artículos, sustantivos que no sean relevantes al contexto espiritual. ¿Ya? Como Entonces, la SAME en caballo. exacto, por ejemplo, Samen caballo, y aquí está siendo usada la Shin para para un nombre muy particular, como es en el caso de, por ejemplo, Yeshua o Yeshua. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un libro que no sé quién tiene aquí si les vamos a, bueno, entonces, no sé si me pasa a aparecer. Y, por ejemplo, ahí en la palabra Sukkot aparece una Samek también. Y, no, y Sukkot era la fiesta de los tabernáculos que tiene un contexto espiritual. Tengo la inquietud porque no se utilizaría entonces sin ahí. Sukkot, precisamente porque es una fiesta que es una, sí, Sukkot, hasta aquí. Sukkot porque corresponde a una de las fiestas y en este contexto nosotros tenemos que ver algunos aspectos gramaticales. ¿Por qué se le coloca Sukkot y en este caso Shavuot? Ambas aluden a un contexto espiritual. Hay unas reglas gramaticales por el cual se colocan, que las vamos a ver más adelante. Podríamos de pronto aclarar un poquito, si se me fue voy a ver si logro aquí vamos a ver si logro, Hermano Armando, cierre el micrófono, hay mucha interferencia. sí, bueno, vamos a ver si logro aquí colocar la, a ver se me fue, no sé cómo colocar aquí la imagen. Bueno, bueno, ustedes están viendo la diapositiva. Sí, sí la estamos viendo. Sí, señor. No sé cómo cambiarla aquí porque creo que se me fue se me fue de acá. Bueno, vamos a tratar de A seguir. la, a la derecha, a la derecha, Sí, a la derecha. ya la encontré. Salí. Bueno, entonces vamos a colocar nuevamente la diapositiva aquí. La diapositiva aquí. Ahora sí, creo que es aquí. Bueno, ahora sí. ¿Están viendo, verdad? Sí. Yo tengo la inquietud con respecto a a otra letra, la TET y la TAU, que hace que se utilice la T o la TET o la TA o la TAU sí, o sea, porque tengo que emplear una o porque tengo que emplear la otra. Sí, eso está dentro de las reglas gramaticales que las vamos a explicar más adelante. Lo que se puede explicar aquí de la TED es que cumple un orden profético y de interpretación. Más que todo, la TED está expresada, la TED 9, que es la letra 9, con la letra 22, tiene que ver mucho con la gematría. Por ejemplo, la expresión de una palabra, eh, la letra TED cuando se coloca en una palabra y la TAT cuando se coloca en otra palabra, determina el aspecto profético y la interpretación de lo que llamamos nosotros escatología. Juega un papel muy importante en ese orden y en algunas palabras propias del lenguaje hebreo. Pero más que todo, se usa esta estructura cuando estamos hablando de la determinación, cuando llegamos a la expresión de lo que se llaman los ladrillos de la creación, lo que se llama la Kabbalah, porque aquí ya cambia la expresión en el campo profético, en lo que es, porque recordemos que el hebreo es un lenguaje que es de peso profético. Entonces, si nosotros analizamos, por ejemplo, la TED, la letra 9, en el valor numérico es 9.
mientras que la Tav en el valor numérico es 400. Entonces cuando nosotros encontramos una palabra en hebreo para referirse, porque todas las palabras hebreo tienen valor profético o interpretación en la gematría. Por ejemplo, cuando nosotros, para ir más que me puedan entender, cuando nosotros vamos a hablar que el tema que está crucial ahora, que es la imagen de la bestia, ¿verdad? El nombre de la bestia, la marca de la bestia y el número de su nombre. El número de su nombre, por ejemplo, en este caso, la letra Tet, la 9, no nos sirve para interpretar el 666. El 666 lo encontramos con los valores de la letra, que en este caso es la Tav, que es 400, ¿ya? Entonces encontramos, por ejemplo, la Resh, que su valor numérico es 200, entonces ya digamos 400 y 200 son 600. Como nosotros vamos a buscar el 666, entonces tenemos que buscar una letra que nos dé el número 600, ¿verdad? Entonces el número 600 lo vamos a encontrar como la letra Same, la letra 15. Aquí ya no es lo mismo usar la letra 21 como Shin, que es su pregunta, que no nos serviría para la gematría. Para encontrar una interpretación del 666 tenemos que buscar como 60 las Sames, que es la letra 15, tenemos 66, y ahora nos faltaría el 6 que lo encontramos con la Baf. Ahora, en el contexto profético, la Taf, ¿qué significa? Clavos. Significa el cierre de la historia. Y aquí vamos a encontrar que en el cierre de la historia lo inicia con la Taf, que es la letra 22. ¿Ya? La Same, la letra Resh, tiene cada letra, decía el otro día, que cada letra tiene una historia. Y cada letra tiene una familia. Hay letras que se componen de otras letras. Hay letras que son sólidas, ¿ya? Por ejemplo, la Bab es sola, la Yod es sola, no tiene acompañamiento. Pero la Bab con la Bab, que es la letra 6, con la Yod, que es la letra 10, entre ellas componen la letra Aleph, que ya aquí compone un peso profético y tiene una historia. Entonces, en este aspecto es importante comprender que todas las letras, porque hay, por ejemplo, 2 J, porque hay 2 T, porque hay 2 S. Entonces es importante en la estructura, más que todo, del peso profético, ¿ya? Para manejar el peso profético, las palabras tienen una estructura, porque cada palabra tiene un mensaje, como cada letra tiene un mensaje. La letra Sade La letra 15. es como un híbrido entre una T y una S. ¿Es familia de la T o de la S en hebreo? Bueno, la Same es sólida. En este caso, la Same, sí, las letras todas son híbridas, pero hay algunas letras que Disculpe, profesor, es la Tzade, la que parece, sí, la TS, Tzade. No Samek, sino Tzade. la Sade Sofit. Sí. Pues está la Sade y la Sade Sufit. Sí, la letra 18. Estamos hablando Exacto, de la letra 18. Bueno, correcto. la letra 18 es empleada porque se estaba buscando también, por ejemplo, los números. Recordemos que las letras también, además de tener posición de letra en el orden de la 1 a la 22, también tienen valores de la letra. Y la Sade Sufit, la Sade y la Sade Sufit es un aspecto gramatical. Por ejemplo, yo puedo escribir una Sade dentro de una palabra, mientras que una Sade Sufit obligatoriamente tiene que ir al final de una palabra, porque Sofit significa final. O sea que cuando va al final, por orden gramatical, por la gramática hebrea que se estableció, pues obviamente tiene que ir al final por ser Sade Sofit. Esa es la diferencia que hay en la estructura gramatical. Sino que la pregunta mía es como a qué familia pertenecería. Si pertenece a la familia de la Shin o de la Same, o si pertenece a la Tet o Tab. En este caso pertenece a la familia de la Yod. De la Yod.
Sí, señor, porque por recuerde, estructura, por por estructura esto, gramatical. la estructura gramatical pertenece a la yod como familia en el peso profético, que ya tiene una historia profética y un significado especial. Entonces tenemos tenemos una, un acompañamiento entre estas dos letras. Y que la Sad y Sufi tiene como un palito al lado, ¿verdad? Como una comita al lado. Eso es una yod. Por ejemplo, en el caso de la Aleph es una Vav inclinada y acompañada de dos yod, una que va en la parte superior y otra que va debajo de la Vav inclinada. Entonces eso ya en la interpretación hebrea, que no es el tema de acá, nosotros encontramos que la yod representa el Salvador en el cielo, ¿verdad? Que controla todo el universo. Y la Vav inclinada representa la Torah, representa la constitución del universo que al inclinarse hubo una violación al principio de la constitución y entonces el encargado de resolver ese problema, que es Yahshua HaMashiach, está en el cielo, bajó a la tierra debajo de la Vav para darle un resultado propio, o sea, volver a colocar la Vav de manera vertical para establecer nuevamente la constitución del universo sin defectos, que en teología se llama la cápsula del pecado. Antes de la cápsula, el Olam, en el Olam, o sea, en la eternidad, todo era perfecto, no había inclinación hacia ninguna desviación de la violación. En la contextualización del pecado, no había violación a los principios eternos. Al terminarse la cápsula del pecado, pues entonces todo vuelve a ser como era el original, volveremos al diseño original y el pecado desaparece para siempre, los pecadores desaparecen. Todo esto representa la Ale en una contextualización, pero ya eso se llama interpretación profética de las palabras como de las letras, a excepción de las vocales. Las vocales solamente, los nekudot que se dicen en hebreo, los puntos diacríticos, corresponden a la precisión de la fonética para no perder la correcta pronunciación de la fonética. No sé si... Profesor, usted quedó de enviarnos un documento que hablaba acerca de la interpretación profética de las 22 letras. Sí, yo la envié. ¿La envió? Sí, claro. Lo que sucede es que envié solamente la letra Aleph, porque Ok. cuando ustedes ven la letra Aleph en el link que yo envié, eso lo lleva a YouTube. Entonces no sino ir corriendo y aparece la Aleph y Ok. tanto hace en el consecutivo del YouTube. Entonces, para no enviarlas todas, por de pronto le ocupamos, Ya. envía la número uno y entonces después ahí termina la 1, busca la 2, la 3 hasta llegar a la 22 y va explicando cada una de las letras. Entonces las letras, en esa explicación de las letras, que ya no es explicar el lenguaje, sino explicar la interpretación, es decir, la historia de cada letra, entonces ahí les va a explicar todas las familiaridades por el cual se conforman las letras. Y también expresa la historia de las letras. Por ejemplo, nosotros hoy nos encontramos en la letra 20. Y cuando llegamos a la letra 22, estamos en Sukkot. Nosotros ahora todavía estamos en Yom Kippur, en la historia. Entonces, Yom Kippur necesita entre Yom Kippur y Sukkot. Nosotros estamos hoy en la letra 20, que es la Resh. Y nosotros necesitamos llegar a Sukkot. O sea, en este momento estamos a orillas del río Jordán, en la historia del pueblo de Israel. Necesitamos cruzar el Jordán. Y para cruzar el Jordán nosotros necesitamos pasar por la Shin. Y la Shin representa el fuego del Espíritu Santo, el mensaje del tercer ángel en su gran proclamación de Apocalipsis 18. Entonces nosotros necesitamos cruzar el Jordán para llegar a Sukkot. Pero eso ya es peso profético en la interpretación. Entonces las 22 letras, yo lo que puedo es enviar la primera letra
Y si alguien quiere las 22 letras y tiene espacio, yo se las puedo enviar todas a su WhatsApp. No hay ningún inconveniente para que las vea todas. Solamente que a algunos se les llena el espacio y entonces nivela 1, nivela 2. Pero muy importante su pregunta, hermano Neftalí. Profesor, con respecto a la lección de hoy, el kibutz, que son los tres puntillos inclinados, Sí, señor. eh, me inquieta porque ¿qué razón de esos tres puntillos? ¿Qué significan esos tres puntillos inclinados? Porque digamos, en la letra A, yo veo que presenta el predominio es de un guioncito, sí, Sí, para sí. expresarlo en nuestro idioma, es un guioncito, y aquí aparecen puntillos inclinados, Sí. ¿cierto? Eh, ¿Por qué razón son inclinados? O sea, se inclinan de esa manera y no se hace combinación, más bien al revés, digamos, uno horizontal y otro vertical hacia el lado izquierdo. Muy buena su pregunta. Recordemos que las vocales hebreas o los puntos diacríticos, estos puntos diacríticos fueron diseñados por los masoretas en el año 700, entre el año 700 y 800, para no precisar el año porque no hay una precisión. Estos puntos diacríticos fueron diseñados para no perder la pronunciación correcta del lenguaje hebreo, pero, pero no tiene nada que ver con el peso profético, solamente tiene que ver con la gramática. Entonces ellos hubiesen podido colocar los tres punticos, en vez de ser inclinados, los hubiesen podido colocar horizontales, porque horizontales solamente está la seré, que son dos punticos, que la E larga. En el contexto profético no tiene nada que ver. Ya, Ya esto es un diseño de capricho, ya. es un diseño, porque ellos, vamos aquí para que no se parezcan con las otras, estas vamos a ponerlas inclinaditas, estas horizontales, para distinguir de entre una vocal y otra, de entre una vocal larga y una vocal corta, porque por ejemplo aquí encontramos, como ustedes pueden estar viendo, la shuru, es uno de los tres punticos que está abajo lo colocaron aquí, y ahora la baf le colocaron, que si la colocamos en el centro es una U, y si la Sí, colocamos arriba es la una parte O, es una O. correcto. Pero en el hebreo original, que es muy importante su pregunta, en el hebreo original, o sea, en los tiempos de Mashiach, no existía eso. No existían, sí, porque eso fue mucho tiempo después, varios siglos, No, como 7 siglos sí, después. sí, 7, 8 siglos después, fueron diseñados, fue un diseño Ujú. para darle un control a la pronunciación correcta, que se traduce como, se determina como la fonética, ¿verdad? La, Correcto. la fonología, ¿verdad? Entonces, no hay mucha peligro de pronto en que se hayan colocado de otra forma, porque es un diseño por los masoretas para darle estructura a la parte fonética, además que todo a la pronunciación A de la las palabras. pronunciación. Ahora, esto eh, vale expresar o ampliar el contenido en que cuando nosotros ya vayamos por un tercer nivel, más que todo un cuarto nivel, porque los estudiosos del hebreo, los profesores de hebreo, dividieron las clases de hebreo en 3 niveles, otros lo dividen en 4. Yo personalmente dividí el hebreo en 7 niveles, o sea, en 7 lecciones, siete módulos, ¿ya? Entonces está el módulo 1 o el nivel 1, 2 hasta el 7, y lo coloqué en 7. No sé si, me imagino que habrán otros profesores que en alguna parte de la historia le colocaron también 7 niveles, pero yo no lo he encontrado. Si alguien lo encontró, me dice. Pero yo dije, pues vamos a dividir las clases del lenguaje hebreo en 7 niveles. En 7 niveles. Entonces, cuando ya nosotros vamos por el nivel cuarto, quinto, ya nosotros no vamos a escribir con estos puntos diacríticos. Vamos a aprender a leer el hebreo como lo leía en los tiempos de Jesús, sin vocales ni nada, solamente con las letras madres, que por ejemplo la Bab, si nosotros encontramos estas Bab en el lenguaje antiguo, no vamos a encontrar un puntico en el centro, porque eso fue un diseño masorético. Entonces ya nosotros al encontrar la Bab, por la estructura de las letras dentro de la palabra, nosotros ya sabemos que esa es una U o que esa es una O. ¿Ya?
Entonces eso ya es una gramática más avanzada. Aquí estamos viendo como cuando los niños están en primaria, cuando están aprendiendo a escribir. Eso es lo que estamos. Después quitamos las letras y vamos a aprender a leer sin vocales. Solamente Pro- con las letras madre, que las convierte en vocales, como es la yod y la bas más que todo. Claro, le entiendo, profesor. Sin embargo, se me presenta una inquietud y es relacionada con el hecho de que nosotros comencemos ya a pronunciar las palabras ya sin los puntos diacríticos, pero porque en nuestra mente ya está codificado eso. Y pienso que de pronto lo mismo pudo pasar con el pueblo hebreo, que a medida que fue pasando el tiempo, como no tenían vocales, entonces se pudo distorsionar con base en la cantidad de diásporas que ellos tuvieron, empezando desde los egipcios, los asirios, luego los babilonios y todas las demás eh, potencias políticas que incidieron sobre el pueblo de Israel, para que ellos fueran permeando o adquiriendo más bien la vocalización de las otras naciones y perdiendo el idioma original o la pronunciación original, y ya esa pronunciación comenzara a ser ya más caprichosa de cada individuo, y entonces se fue perdiendo eventualmente la pronunciación original. Es correcto, muy bien. Muy buena su apreciación. De hecho, cuando iniciamos la primera clase hablamos de la historia del hebreo, del lenguaje hebreo. Hay dos grandes lenguajes dos tipos de fonética que se presentan, que es el Askenazí, que están en todo lo que es Alemania y sus entornos, y está el Sefardí, que son los que provienen de España y sus alrededores. De hecho, si nosotros encontramos, por ejemplo, yo estoy aquí en Bogotá, encontramos escuelas Askenazí, ¿ya? Que su pronunciación o su orden fonético varía del sefardí en algunas palabras, como nosotros encontrar, por ejemplo, este, eh, el lenguaje del inglés de los Estados Unidos y el de Inglaterra, ¿sí? Cuando pronuncian, algunos lo pronuncian mejor que otros y algunas palabras varían su pronunciación. Entonces, el Askenazí tiene esa variante con respecto al sefardí. Ahora, aquí cabe otra pregunta. Y si hay dos variantes, ¿cuál es la más correcta? ¿Cuál es la más correcta de las dos? Pues el 90%, un 95% de la lengua hebrea está expresada en la fonética sefardí. De hecho, nosotros encontramos que en Israel la escritura es sefardí. La escritura es sefardí. La Torá que nosotros compramos en las grandes librerías cristianas o no cristianas, porque también hay bibliotecas judías, hay bibliotecas judías mesiánicas donde venden muchos libros. De hecho hay más de ciento y algo de libros que están escritos en hebreo. Todos esos libros están escritos en la fonética sefardí. Entonces, por eso nosotros hemos elegido esa fonética, porque es la fonética prácticamente mundial, por decirle un pequeño porcentaje de Askenazí. Sin embargo, los Askenazí están cogiendo mucha fuerza, pero lo importante de todo es que en el peso profético, o sea, en la interpretación profética, tanto el sefardí como el Askenazí, el judío mesiánico, todos llegan a un mismo punto, al mismo peso profético. Eso es lo importante. Entonces, así como por ejemplo varían las escrituras, unos escriben en imprenta, otros en palito, otros en manuscrita, no afecta desde ningún punto de vista la fonética o el contexto del mensaje que se quiere dar desde la lingüística hebrea. Hermano Neftali. No, muchas gracias. Sí, quedo plenamente satisfecho con Muy esa respuesta, porque pues es lo que yo había estudiado precisamente en la historia, pero pensé que de pronto pudiera existir otra razón de peso para que eventualmente esa fonética pudiera variar en nuestros tiempos, ya sea con el sefardí o con el askenazí. Sí, y es muy importante también resaltar
Y aquí voy a cerrar la grabación.